Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días, queridos amigos que cada mañana se conectan a este programa muy especial de Reavivados por su palabra. Tenga cada uno un feliz sábado. Y este día vamos a leer el capítulo número 11 del libro de Números. Números capítulo 11. Pero antes les invito que allí donde estén, cierren sus ojos para hablar con nuestro Dios y que sea Él quien nos dirija. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tus bendiciones que son infinitas, Señor, en nuestras vidas. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Lo pedimos en tu dulce nombre. Amén. Muy bien. Estamos listos para iniciar, para leer y para meditar en la palabra de nuestro Dios. El libro de Números, el capítulo 11. Y aquí vamos a encontrar tantas lecciones, tantas enseñanzas para nuestra vida y una historia muy triste se podría decir, pero con una lección importante para nuestras vidas. Les invito a que busquen en la Biblia capítulo 11 del libro de Números. Jehová envía codornices. Vamos entonces a dar inicio a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Y comienza diciendo así. Verso número 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Lo oyó Jehová y ardió su ira. Se encendió entre ellos un fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. Verso número 2. El pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces el fuego se extinguió. Por eso llamaron a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Verso 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos se dejó llevar por el hambre, y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. El maná era una semilla, o era como una semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Verso número 10. Moisés oyó al pueblo que lloraba, cada uno con su familia a la entrada de su tienda. La ira de Jehová se encendió mucho y también le pareció mal a Moisés, quien dijo a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llevadlo en tu seno como lleva la cría al que mama? ¿O la tierra que juraste dar a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque vienen a mí llorando y diciendo: danos carne para comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, es una carga demasiado pesada para mí. Y si así vas a hacer conmigo, te ruego
que me des muerte. Si he hallado gracia a tus ojos, para que yo no vea mi mal. Verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres entre los ancianos de Israel, de los que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y que esperen allí conmigo. Yo descenderé y hablaré contigo, tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo. Pero al pueblo dirás, verso 18, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado a oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Verso 21. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan lo suficiente? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salió Moisés y comunicó al pueblo las palabras de Jehová. Luego reunió a los 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los reunió alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló. Luego tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 hombres ancianos. Y en cuanto se posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo. En el campamento habían quedado 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Un joven corrió a avisar a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y le dijo: Señor mío Moisés, no se lo permitas. Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuera profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Continuamos con el verso 30. Luego Moisés volvió al campamento con los ancianos de Israel. Entonces Jehová envió un viento que trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino de un lado y un día de camino del otro lado, alrededor del campamento, y así 2 codos sobre la superficie de la tierra. El pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones y la tendieron a secar alrededor de todo el campamento. Y el verso 33 nos dice: aún tenía la carne entre sus dientes antes de haberla masticado, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo, y lo hirió Jehová con una plaga muy grave. Y llamaron a aquel lugar Kibrot Mataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y termina el capítulo diciendo, en el verso 35, de Kibrot Mataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, en este capítulo vemos un incidente muy conocido por nosotros, ya lo hemos leído, ¿verdad? Conocemos muy bien esta historia, pero queremos
recalcar algunos puntos, queremos sacar algunos puntos importantes, algunas lecciones para nuestra vida. Y uno de ellos es algo muy importante que me llama mucho la atención, y es que cuando Dios envía bendiciones, y esas bendiciones son constantes, como que se nos olvida que son bendiciones de Dios. Cuando las bendiciones de Dios se vuelven ya común para nosotros. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, el aire que respiramos es una bendición de Dios, pero lo vemos tan común que nos levantamos muchas veces y no damos gracias a Dios por esa bendición. ¿Qué pasará entonces si Dios un día dice, no voy a mandar o no voy a enviar el aire? Voy a quitar el aire. ¿Desaparece? ¿Verdad que es una gran bendición? El aire es algo común, pero nosotros lo hemos visto así como nada. Y eso fue lo que sucedió. Si nos vemos en los versos del 1 al 15 de esta historia, vemos aquí que Dios les proveía al pueblo de Israel su comida. Era el maná. Y menciona en la Biblia cómo era el maná. Dice que era del color como el bedelio, era claro, era como la semilla de cilantro. Pero esto ellos lo miraban. Por un momento, los primeros días, me imagino que el pueblo estaba asombrado de ver esa gran bendición, cómo Dios enviaba, cómo venía ese maná del cielo. Era una gran bendición para el pueblo, no tener comida en el desierto y de repente Dios mandar ese alimento. Pero ¿qué sucedió? Pasaron muchos días, muchos años, y el pueblo empezó a quejarse porque comían solo maná, una gran bendición de Dios. Muchas veces nosotros podemos actuar de esa manera, ver las bendiciones de Dios como algo común, como algo corriente, como algo que va a suceder siempre, como que lo merezco. Y no lo merecemos. Somos imperfectos, somos pecadores. Y debemos reconocer que esas son bendiciones de Dios. El aire, el agua, el alimento que recibimos son bendiciones, no es algo común, sino que Dios lo ha dado a nosotros. Y debemos tomarle esa importancia y ser muy agradecidos con lo que Él nos da. Y debemos también aplicar algunas lecciones, que es esa capacidad de asombro. Debemos de asombrarnos siempre por todas las bendiciones de Dios. Y otro punto muy importante es que nos exponemos a la ingratitud. Somos malagradecidos muchas veces. Somos malagradecidos con Dios. Otra es que podemos desarrollar una insatisfacción. Ya no nos gusta, nos deja de asombrar, de gustar, y estamos insatisfechos, queremos más, algo más, queremos ver otra cosa. Y podemos también murmurar contra Dios. El maná era una representación de Jesús que Dios enviaba del cielo, era un pan especial. Y ahora Jesús prácticamente Dios estaba siendo rechazado por este pueblo, podríamos decir un pueblo ingrato. Pero ¿qué pasaba? ¿Quiénes fueron los que empezaron a murmurar? Si lo vemos aquí en la Biblia nos dice quiénes fueron los que empezaron a murmurar. Y es que dentro del pueblo de Israel, recordemos muy bien, en las lecciones, en los capítulos anteriores, venían extranjeros, se habían colado, se habían infiltrado, venían dentro del pueblo de Israel extranjeros, venían egipcios dentro de ellos y otro tipo de pueblo, de razas, se habían mezclado. Y nos dice la palabra en el verso 4, dice y nos menciona, la gente, dice, extranjera que se mezcló con ellos, se dejó llevar por el hambre. Y los hijos de Israel también volvieron a sus llantos diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quiénes empezaron con por decirlo así, con esta revuelta? Fueron los extranjeros. Ellos comenzaron. Y el pueblo, pues, de Israel, ellos también motivados, ¿verdad? Por el lloro de ellos, también ellos quisieron hacer lo mismo y empezaron, dice, a llorar. Cada uno, dice, su familia en su tienda. Imaginémonos entonces una familia completa a la puerta de su casa, llorando, clamando. ¿Cómo se habrá sentido el pobre Moisés? Imaginémonos a Moisés viendo que todo, dice, el pueblo en sus casas llorando. Y es que eso ya lo habían traído como de costumbre, lo hacían de costumbre. Cualquier cosa, cualquier malestar, incomodidad, lo único que hacían era llorar y quejarse. Y eso es lo que estaban haciendo este pueblo, llorando y quejando. Entonces Moisés, pues, preocupado porque él era el líder de ese pueblo, no hallaba qué hacer. Imagínense qué impotencia para Moisés.
¿qué voy a hacer con este pueblo? Y es cuando él habla con Dios. Y Dios siempre tiene, ¿verdad?, una respuesta a todo. Y de esta manera entonces le dice qué hacer. Le dice que busque a estos ancianos, son ungidos por el Espíritu de Dios, no es cualquier persona que los va a ungir, sino que parte, dice, del Espíritu de Moisés fue transferido a estos ancianos. Y estos ancianos, dice la palabra de Dios, ya lo leímos, que profetizaron. Así que le dijo después que preparara al pueblo, ¿verdad?, que se purificara, porque el siguiente día ellos iban a palpar nuevamente una de sus bendiciones, iban a comer carne. Y Dios pues les menciona y les dice, no van a comer un día, 2 días, 10 días, 20 días. ¿Cuántos días menciona entonces Dios? 30 días, un mes completo iban a comer carne. Y vea, cuando las bendiciones de Dios vienen a montones, vienen a granel, son extensas, porque dice que esas codornices, dice que era de un día de camino de un tremo, dice, y un día de camino del otro tremo, o sea, era de lo largo del campamento, imagino que eso era enorme. Y eran de 2 codos de alto, imagínense entonces la cantidad de codornices que vinieron, qué enorme cantidad de codornices. Y dice que los del pueblo empezaron a recoger y por mucho dice que recogían montones hasta de 10 montones que hicieron de tanta codorniz. Así lo relata la historia. Ellos empezaron a quejarse y algo que quiero también, que me llama mucho la atención, es que dice que ellos empezaron a decir, nos acordamos, dice, del pescado que comíamos en Egipto. El pescado en Egipto pues era algo común, barato, ¿verdad? Lo consumían las personas, por decirlo así, cualquier persona común, pobre, lo consumía igual que los pepinos, también menciona, dice, los pepinos, los melones, y es que en el desierto, imagínense tener un pepino, es refrescante, solo al pensar, cuando estamos tan cansados, que estamos con sed, nos imaginamos un vaso delicioso de limonada o algo refrescante. Entonces ellos empezaron a recordarse, nos recordamos, dice, cuando comíamos pepinos, cuando comíamos melones, sandías y todo eso, esas frutas que refrescan en el desierto. Pero algo que también debemos notar aquí es que ellos empezaron a recordar el pasado, el pecado, quisieron regresar, dice, a Egipto, quisieron volver a Egipto. Y eso también nos puede suceder a nosotros. Egipto representa para nosotros el pecado. Para el pueblo de Dios representa el pecado. Regresar a como éramos antes. Y eso, mis queridos hermanos, no podemos permitirnos hacerlo. Si ya Dios nos sacó del pecado, no podemos regresar, no podemos retroceder. No lo podemos hacer. Y ellos estaban queriendo regresar, pensar, dice, cuando se acordaban, cuando comían, dice, el pescado de balde y todo eso. Pero imagínense, no podemos nosotros estar pensando en el pecado. Y quiero ir ya para concluir con este capítulo. Y es que en el verso 33 nos dice que de tanto que ellos comieron, de tanto que ellos por decirlo así, se hartaron, así lo menciona también en algunas versiones la Biblia, dice que aún tenían la carne entre sus dientes. Y antes de haberla masticado, dice, cuando la ira de Jehová se encendió contra el pueblo y lo hirió Jehová con una plaga muy grave. Una vez más Jehová se molesta con este pueblo, se enoja al punto que dice que manda nuevamente una plaga. Al principio del capítulo se molestó también por las quejas, dice, y mandó un fuego. Y aquí al final también del capítulo menciona que Dios también se enoja por la actitud de estas personas, por este pueblo. Y empezó entonces, dice, bueno, el pueblo dice que comía y comía y comía tanto, en la desesperación, me imagino, de no haber comido carne por mucho tiempo. Dice que aún, dice, tenían, dice, la comida y empezaron, dice, hasta por las narices le salía la comida. Y Dios dice que se enojó. ¿Por qué se enojó Dios? Hay una palabra muy interesante y aparece aquí en la Biblia. Por la glotonería de este pueblo.
por la glotonería de este pueblo. Él se molestó mucho por la codicia. Aparte de eso, ellos codiciaron. No les bastaba tener lo poco o lo suficiente para consumirlo, sino que ellos fueron codiciosos y amontonaron para ellos mucho. Todo lo que ellos podían recoger, lo recogieron. Fueron muy codiciosos. Y recordemos que la codicia es pecado. Uno de los mandamientos, el número 10, el 10º mandamiento dice, no codiciarás. Y ellos pecaron. Por esa razón, Dios se molesta y dice que les envió una plaga. No dice, no menciona la Biblia qué tipo de plaga, pero sí lo dice, que es una plaga, dice, y que fueron muertos estas personas por haber codiciado, por haberse llevado a la glotonería. Yo quiero terminar leyéndoles acerca de esto que nos dice Joya de los Testimonios con respecto a la complacencia del apetito. Y nos dice Joya de los Testimonios, dice, el alimento que comemos y la vida que vivimos. La complacencia del apetito, dice, es la causa más importante de la debilidad física y mental y es el cimiento de las flaquezas que se nota por doquiera. Imagínense. Y en consejos sobre el régimen alimenticio nos dice, nuestra salud física es conservada por lo que comemos. Si nuestros apetitos no están bajo el control de una mente santificada, si no somos temperantes en todo lo que comemos y bebemos, no estaremos en un estado mental y físico sano para estudiar la palabra con el propósito de aprender lo que dicen las Escrituras. Y hace una pregunta, ¿qué haré para tener la vida eterna? Todo hábito malsano producirá una condición malsana en el sistema y la delicada y viviente maquinaria humana, que es el estómago, resultará perjudicada y no podrá realizar su trabajo debidamente. El régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar en la tentación y cometer pecado. Así que, mis queridos hermanos, esta es una lección también para nosotros. Nosotros podemos estar siendo codiciosos, podemos estar también siendo glotones, por decirlo así, ¿verdad? Cuando nosotros comemos, ahora no necesitamos pedirle a Dios que nos dé carne, lo tenemos toda a nuestra disposición, pero también podemos estar cometiendo el pecado de la glotonería, ¿verdad? Cuando comemos debemos glorificar el nombre de Dios, no comer solo por comer o comer fuera de las horas, cuando ya nuestro estómago está lleno, está satisfecho y seguir comiendo. Eso es glotonería y eso es pecado, eso es malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué sucede cuando nosotros no cuidamos nuestro cuerpo? Pues lo vemos reflejado, muchas enfermedades vienen, nos atribulan y comenzamos entonces a padecer nuestro estómago, como lo dice aquí, que es la maquinaria, dice, humana. El estómago, dice, resulta perjudicado y no podrá realizar su trabajo debidamente. A mí me da mucho pesar, mucha tristeza. Conozco personas que de por sí están enfermos, pero no cuidan su cuerpo, no cuidan su salud y saben que muchas cosas les hace daño y aún así las siguen consumiendo. Mis queridos hermanos, tengamos ese cuidado. No podemos descuidar nuestra salud, que nuestro apetito, escuche bien, que nuestro apetito no sea parte de nuestra vida. Que ese apetito, el apetito que tengamos sea un apetito espiritual, no tanto de pan y querernos llenar a punto de que nuestro cuerpo sufra alguna enfermedad. Porque muchas veces comemos y nuestro estómago se debilita, se enferma y después son las enfermedades y vienen los ayes. Dice que el régimen alimenticio tiene mucho que ver con la disposición a entrar, dice, en la tentación y cometer pecado. Podemos cometer pecado cuando no cuidamos también de nuestro cuerpo. Así que, mis queridos hermanos, en esta mañana hemos compartido con ustedes la palabra de nuestro Dios. Pensemos en esas bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Qué bendiciones hemos recibido? Que no sean común para nosotros. Que veamos todas esas bendiciones como algo hermoso que Dios nos ha encomendado y nos ha dado. Que cuidemos también nuestro apetito. Y sepamos que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, pero que Él quiere que le sirvamos y que estemos sanos, que estemos saludables. Que el Señor nos pueda bendecir y que tengamos un hermoso y bendecido sábado. Les invito que ahí donde estén puedan cerrar sus ojos. Vamos a concluir con una oración.
Oremos. Querido buen Dios, nuevamente te damos gracias por este hermoso sábado que nos regalas. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder comprender y poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sabios en nuestras decisiones. Que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para honra y gloria de su nombre. Así, Señor, como este pueblo que pecó, Señor, en la glotonería, Señor, en la codicia, ayúdanos a nosotros, líbranos, Señor, de ello, y que podamos ser ejemplo, que nuestro cuerpo refleje, Señor, que tú habitas en nosotros. Sabemos que somos obra tuya, Señor, somos reflejo tuyo. Ayúdanos, Señor, a presentarte aquí, a que las personas, Señor, que nos ven puedan decir, realmente este es un hombre, es una mujer de Dios. Ayúdanos, Señor, a controlar nuestros impulsos, nuestros apetitos, que podamos honrarte, Señor, aún con lo que comemos. Quédate con nosotros en esta mañana, bendice a nuestros hermanos, Señor, darles un hermoso día y que tus bendiciones, Señor, nunca cesen, porque lo pedimos en tu dulce nombre. Amén y amén. Feliz sábado, que el Señor les bendiga. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su palabra.